Libérate del pecado, toma ya la decisión, entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, Él es nuestra salvación, libérate del pecado. Buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Caminos de Fe por este canal Promesa RMC. Así es que sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa de oración, a nuestro programa para escuchar la palabra de Dios, estar todos juntos, ¿verdad?, en un mismo sentir. Y esta noche vamos a orar por algunos enfermos que nos han pedido oración. Vamos a orar hoy por Caridad de Hansen, por el sobrino de Celina, un bebé que nació y está en incubadora todavía, por Cielo, la van a operar y le ha subido la presión, por Marilyn, por Ana Batista y por tantos enfermos de cáncer. Aquí tenemos algunos nombres como Marcia, Daniel, Sabdi, Alisa, María Batista. También vamos a orar por Chani Moreta, él está interno, está muy mal en este momento. Por Mari Vázquez, tiene una alergia en todo su cuerpo. Por Rafael Vázquez, problemas de la presión, tanto le sube como le baja. Por Gisela Paulino, Mireya Araujo, por Germania, por Alicia, en fin, y tantas personas que piden oración cada día, que tú y yo juntos creemos que podemos orar los unos por los otros, como el Señor nos pide, oren los unos por los otros y sus oraciones serán escuchadas. Así que te invito desde ahora que si no has escrito tus oraciones, tu petición de oración, también la escribas ahí en nuestro canal para que cada día oremos por cada una de ellas. Recordemos que tenemos que creer profundamente en nuestro Señor Jesucristo. El Señor sigue obrando con poder en este tiempo. El Señor escucha cada una de nuestras peticiones. Si le pedimos con fe, Él nos va a escuchar. Pero Él tiene diferentes respuestas para cada cosa que le escuchamos. Y a veces el Señor nos responde de una manera que nosotros no queremos. A veces queremos escuchar otra respuesta del Señor a nuestras oraciones, pero debemos de abrir nuestros corazones para eso, para escuchar cuál es la voluntad de Dios en cada petición que nosotros le hacemos. Así es que ustedes y yo nos corresponde orar, ¿verdad que sí? Y a nuestro Señor Jesucristo les corresponde responder, actuar. Así que sigamos orando con fe, mis queridos hermanos. Y vamos ahora a invocar el Espíritu Santo de Dios para luego escuchar la palabra de Dios que nos trae en esta noche, este mensaje poderoso. Mira al Señor en este momento que inunde tu ser. Pídele que llene toda tu vida en este momento. ¿Cuántas cosas necesitamos que el Señor nos acompañe? Pídele en este momento, dile que envíe su Espíritu Santo renovador en tu vida, en tu familia, en tu relación, en tu trabajo. Dile en este momento al Señor cómo tú te sientes. Dile, Señor, ya no puedo más con esta carga. Señor, ya no puedo más con esta enfermedad. Habla con Él. Dile cómo tú te sientes en este momento. Dile que ya tú no puedes seguir en la forma en que tú estás, que tú quieres salir del pecado en el que tú estás sometido. Y solo con el Espíritu Santo de Dios podemos lograr ese cambio en nuestras vidas. Por eso pídele en este momento, ven Espíritu Santo, ven y derrámate con poder en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Ven como fuego abrasador y llena todo nuestro ser. Oh Espíritu divino, Espíritu de la verdad,
Ven a renovar nuestros corazones. Ven a renovar nuestras mentes. Ven a transformarnos en verdaderos hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, a capacitarnos, a vivir esa vida nueva que nuestro Señor Jesucristo ha traído para cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, te necesitamos en nuestras familias, Espíritu Divino. Te necesitamos en nuestra vida, en nuestro andar, te necesitamos para tomar todas las decisiones que tenemos que tomar cada día. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Divino, y así como caen las hojas de los árboles, que caiga tu Espíritu Santo sobre nosotros en este momento y nos arrope y nos llene de tu presencia. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Bendito seas, alabado seas, Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque la palabra de Dios dice, donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y tú en tu casa y yo aquí en los estudios, somos mucho más que dos. Gracias, Espíritu Santo, por derramarte en nuestras vidas. Gracias por tomar el control de cada uno de nuestros pensamientos. Gracias, gracias, Madre Santa, por acompañarnos también. Muchas gracias. Bien, queridos hermanos, ahora vamos a leer la palabra de Dios. Decía el padre Emiliano Tardif que no podríamos hablar ni orar por enfermos ni hacer nada si primero nosotros no proclamamos la palabra de Dios. Es por eso que yo, formada en una escuela, ¿verdad? Siervos de Cristo Vivo, de República Dominicana, pues también tengo esa formación. Y primero leemos la palabra de Dios, ese mensaje que el Señor tiene para ti y para mí. Y sabemos que es un mensaje poderoso en esta noche, que si tú abres tu corazón, el Señor se va a manifestar en tu vida y va a hacer cambios maravillosos en ti. Así es que vamos a empezar, y la palabra de Dios esta noche está tomada del libro de Juan, capítulo 3, versos del 1 en adelante. Y dice así, es la historia, la conversación que hubo entre Nicodemo y Jesús. Y dice, había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo, o sea, dice que Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le respondió Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar de nuevo en el vientre materno para nacer? Le contestó Jesús, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De la carne nace carne, del Espíritu nace espíritu. No te extrañes si te he dicho que hay que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, oye su rumor, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos, queridos hermanos, esta es una lectura que ya todos la hemos escuchado más de una vez, pero dicen que la palabra de Dios siempre es nueva. Cada vez que leemos la misma palabra de Dios, el mismo texto,
una enseñanza nueva nos va a traer. Y vemos cómo empieza, que dice que había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo. Es que en la época de Jesucristo había muchas sectas político-religiosas. Por ejemplo, estaban la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, de los celotes, la secta de los herodianos y entre otras, muchas sectas religiosas. Y Nicodemo pertenecía a esta secta de los fariseos. Entonces, nos dice quién era Nicodemo. Que Nicodemo era un hombre, una autoridad. O sea, era un hombre conocido. No era un hombre desconocido, un hombre que no sabía de leyes, un hombre que no tenía estudios, para nada de eso. Dice la palabra de Dios que era un hombre con estudios, una autoridad. O sea, que Nicodemo era conocido por todas las personas. Por eso, yo me pregunto, ¿y por qué siendo Nicodemo tan conocido, siendo una autoridad, teniendo tanto control en todas las cosas, en todos los ámbitos económicos, porque era muy conocido, cómo llega de noche hasta donde nuestro Señor Jesucristo? Entonces llega donde Jesús a hacerle muchos halagos. Fíjense cómo Nicodemo empieza diciéndole a Jesús: Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque todo lo que tú haces solamente lo puede hacer ¿quién? Una persona a quien Dios está con él. O sea, él estaba seguro que Jesús venía de Dios y que Dios estaba en él. Entonces, ¿por qué si él sabía que Dios estaba en él y sabía todo lo que Jesús hacía, él llegaba de noche donde Jesús y no iba a plena luz del día? Es que resulta, acuérdense, la pugna que siempre había entre los fariseos. Dice la palabra de Dios que los fariseos le imponían muchas cosas al pueblo de Dios y no las cumplían. Y por eso nuestro Señor Jesucristo vivía pues en discusiones constantes, ¿verdad? En pugnas con los fariseos. Por eso no muchos fariseos querían saber de Jesús. Y como Nicodemo era fariseo, no podían verlo los demás fariseos. Entonces también vemos de dónde venía nuestro Señor Jesucristo. Recordemos también cuando en la historia de Natanael, cuando Andrés le dice a Natanael cuando estaba debajo de la higuera, que le dice: ven que te voy a presentar a Jesús. Entonces le dice, ¿qué le dice Natanael? ¿Y puede salir algo bueno de Nazaret? Refiriéndose a Jesucristo, le dice Natanael, ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? O sea que ese era el concepto que se tenía de Jesucristo, a pesar de todas las personas ver todo lo que él hacía, como Nicodemo acaba de decir aquí en la Escritura. Él vio cómo actuaba, que curaba a los enfermos, que multiplicaba los panes, que resucitaba a los muertos. Él estaba seguro que solamente eso se podía hacer con el poder de Dios. Sin embargo, no todos creían en él. Por eso él fue de noche a visitar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor le dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y él empieza entonces a decir: pero ¿y cómo yo voy a entrar en el vientre de mi madre? Yo siendo un hombre tan grande, ¿podrá acaso un hombre volver a entrar, volver a nacer? Entonces yo digo, esa era una pregunta capciosa, una pregunta para ver cómo respondía Jesús, porque este es un hombre letrado. Si tú me dijeras que fue un hombre iletrado, que no sabía, pero él tenía muchos conocimientos, vastos recursos, ¿verdad? Muchos estudios, entonces sabía muy bien que humanamente eso no es posible. Pero quería ver cómo respondía Jesús. También hay otra posibilidad, que él veía tantas maravillas que hacía el Señor, que él dijera: bueno, pero si este hombre, Jesucristo, es capaz de resucitar un muerto, a lo mejor es capaz de que uno vuelva y nazca de nuevo, ¿verdad? Eso no lo sabemos. Pero lo cierto es que sí, él llegó de noche para mantener ese estatus que él tenía,
para mantener esas apariencias, para que nadie lo viera, un hombre tan importante yendo a ver a nuestro Señor Jesucristo, que era prácticamente un desconocido. Entonces, muchas veces tú y yo andamos así, andamos en la oscuridad. ¿Cuántas veces tú y yo andamos en esa oscuridad? ¿Cuántas veces tú y yo andamos ciegos por este mundo? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y no prestamos atención? ¿Cuántas veces andamos dando golpes a ciegas? Decimos que somos cristianos, venimos y tenemos a lo mejor un ministerio en la comunidad, en la iglesia. A lo mejor cantamos en el coro, a lo mejor predicamos la palabra, a lo mejor leemos, proclamamos la palabra de Dios. Y muchas veces andamos ciegos en el mundo. A veces porque no nos damos cuenta de que andamos en esa oscuridad y otras veces porque no queremos caminar en la luz. Porque nos cuesta, mis hermanos, liberarnos. Nos cuesta muchas veces dejar las cosas que son cómodas para nosotros. Por ejemplo, Nicodemo, que sabía todo lo que el Señor era capaz de hacer, porque nos lo dice la palabra de Dios, él le costaba. Él prefería vivir para esa apariencia, para todos esos títulos que él tenía, siendo un fariseo reconocido, que vivir desde la fe, porque él creía en Jesús. Él sabía de lo que Jesús era capaz. Sin embargo, él prefería estar en ese estatus de reconocimiento social. Muchas veces, ustedes y yo andamos en lo mismo. Andamos queriendo reconocimientos sociales. A veces sabemos lo que el Señor nos dice porque conocemos los mandamientos y tenemos cierto caminar en el Señor, pero no le hacemos caso. Queremos vivir a veces de apariencia. También muchas veces tú y yo somos esos fariseos, somos ese Nicodemo, cuando andamos en esa oscuridad, cuando nos hacemos los locos, cuando hacemos unas cosas contrarias a los mandamientos de Dios. A veces tenemos mucho tiempo caminando en el Señor y de repente tomamos una decisión contraria a esa fe, contraria a esa enseñanza. Y muchas veces no tenemos esa fuerza, porque yo también he vivido, pasado muchos momentos de eso. No tenemos esa fuerza de mantenernos firmes en esa creencia, en esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vivimos cayendo en el pecado. Pero el Señor Jesús nos da la misma oportunidad que a Nicodemo. El Señor nos trae una nueva vida y nos dice, principalmente ahora aprovechando este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Nos da nuevas oportunidades para que nosotros revisemos constantemente cómo estamos andando. El Señor quiere la salvación de cada uno de nosotros, quiere tu salvación, quiere la salvación de tu familia, quiere la salvación mía, la salvación de toda la humanidad. Por eso Él nos dice que tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Nos dice el Señor, nacemos solamente del agua y del Espíritu. ¿Y de qué manera nacemos del agua y del Espíritu? Con el bautismo. Sabemos que cuando nosotros nos bautizan, nos hacemos hijos de Dios y miembros de la iglesia. Y se borran todos nuestros pecados. Y nuestra alma queda tan pura y tan limpia, que si morimos en este momento, vamos derechito al cielo, mis hermanos. Por eso dice el Señor que para entrar al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser nuevas criaturas. Eso significa nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, dejar el hombre viejo atrás. La vieja Virginia tiene que morir y empezar una nueva vida de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a como yo he conocido. Cuando tú y yo conocemos al Señor, vivimos una vida de una manera, muchas veces en oscuridad, en tristezas, en angustias, en situaciones, y no tenemos esa fuerza. Pero cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo de Dios nos capacita para vivir esa vida diferente, esa vida nueva y dejar todo eso atrás.
todo lo malo, todo lo viejo y empezar una vida diferente. Es por eso que dice nuestro Señor Jesucristo que tenemos que nacer del agua y del Espíritu, porque el bautismo es lo que nos hace hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir, iniciar esa vida de conversión que tú y yo tenemos que vivir constantemente. Solamente así el Señor podrá usarnos grandemente. Fíjate que Nicodemo dice, sabemos que tú vienes de Dios, porque todo lo que tú haces solamente puede hacerlo si Dios está en ti. Entonces, tú y yo también somos discípulos de Jesús. También tú y yo podemos hacer tantas maravillas, tantas cosas, solamente si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, solamente si tenemos a Dios en nuestros corazones. El Señor Jesucristo dice en un texto, ustedes harán cosas mayores de las que yo hago. Pero solamente si nosotros seguimos la voluntad del Padre, si nacemos de nuevo, si nosotros nos apartamos de los vicios. Eso es precisamente, mis hermanos, nacer de nuevo, apartarnos de los vicios, apartarnos de las vanidades, dejar las mentiras. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos cosas y decimos, no tenemos la fuerza para renunciar a ellas? No tenemos esa voluntad profunda. Pero si le oramos insistentemente a nuestro Señor, que envíe su Espíritu Santo para que nos capacite, entonces empezaremos a vivir una vida nueva, una vida diferente. Muchas veces vivimos haciendo cosas que a Dios no le agradan, a veces vivimos en la mentira, hablando de nuestro prójimo, estando en la misma iglesia, porque alguien decía que la iglesia es el hospital de Dios, es el hospital de Cristo, en donde todos estamos enfermos espiritualmente. Entonces, tenemos a un médico por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo, y a Él debemos de acudir. Otras personas, he escuchado que dicen, yo no voy a la iglesia, porque ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si esos viven peor que yo? Viven criticando, viven levantando calumnias, viven haciendo esto, viven haciendo aquello, y empiezan a sacar una serie de cosas que nosotros, los que estamos en la iglesia, hacemos. Sin embargo, la iglesia es precisamente ese hospital de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se imaginan que si somos así, que vivimos en tanta oscuridad, viniendo a la iglesia, ¿qué será si nosotros no viniéramos entonces? Así, eso decía yo hace mucho tiempo atrás, cuando me decían, mira, tú que vives en la iglesia y todavía no se te nota. Yo dije, bueno, pero dale gracias a Dios que estoy en la iglesia, para que entonces dentro de un tiempo pueda verse esa transformación. Y no debemos de darnos por vencida, queridos hermanos, sino que debemos de seguir constantemente. A veces tenemos un pecado una y otra vez y no lo podemos dejar. Sin embargo, pedirle insistentemente al Señor que nos transforme, que nos cambie, que nos aparte de esas situaciones, entonces vamos a ver de repente un buen día como ya esa situación va a estar fuera de nuestra vida. Porque eso me sucedió a mí. Yo tenía unas situaciones de pecado o que a Dios no le agradaban y que yo sabía que no estaban bien. Sin embargo, yo me mantenía ahí. Y cuando yo tuve ese encuentro personal con el Señor, que empecé a transformar, que el Espíritu Santo empezó a mostrarme todo lo malo que yo hacía, yo le pedía perdón al Señor, pero volví a caer. Porque no es fácil. Salir del pecado, salir de la oscuridad no se logra de un día para otro. Sin embargo, tenemos que pedirlo insistentemente y tú tener la firme decisión de cambiar, la firme decisión de salir de ese pozo en el que tú estás. Y yo le decía, Señor, otra vez volví a caer, levántame, Señor, no quiero caer, no quiero estar aquí, no quiero estar en este pozo, no quiero caminar en oscuridad. Y volvía, me confesaba y me levantaba. Y volvía y caía, y al cabo de un tiempo de pedir y de trabajar arduamente para que el Señor sanara todas esas situaciones internas y me capacitara, un buen día, en un retiro, revisando nuestra vida,
me doy cuenta de que ya esas cosas que yo tenía, que a Dios no le agradaban y que yo hacía, cuando yo empecé mi vida de fe, esas cosas malas y negativas ya yo no las tenía. Yo dije, wow, Señor, pero ya las he dejado gracias al Espíritu Santo de Dios. No es por gracia mía, solo por gracia de Dios que nos capacita para vivir esa vida nueva, esa vida diferente. Es que podemos seguir avanzando, pero sucede de repente, tú seguir trabajando para salir de cada una de esas cosas, salir de cada una de esas situaciones que tu conciencia te avisa, porque sabes que a Dios no le agrada. Entonces cuando tu conciencia te avisa y tú tienes el Espíritu Santo de Dios y tú tienes la firme decisión de querer transformar tu vida, entonces viene el Espíritu Santo, como dice la palabra, que así como viene el viento sopla hacia donde quiere, tú oyes el rumor del viento, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así sucede con el que ha nacido del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que no sabemos muchas veces en el momento en que empezamos a caminar en esa vida maravillosa de fe, en esa vida de claridad. Tú y yo estamos llamados a partir de hoy de tomar la firme decisión, porque salir de la oscuridad es tomar una decisión. A veces no queremos porque estamos en un confort, pero cuando tomamos la decisión, entonces es que tú y yo sabemos que hemos nacido de nuevo. Si tu vida realmente no cambia, si tú no presentas una vida diferente en tu manera de pensar, que tú piensas ya tú no sigues pensando igual como tú pensabas antes, sino que piensas de una manera diferente, si ya tu comportamiento empieza a ser de una manera diferente, que buscas al Señor, entonces solo así tú podrás ir dando esos cambios maravillosos. Si no se nota en tu vida ese cambio radical en tu manera de ser, en tu manera de pensar, en tu manera de comportarte, entonces significa que no has nacido de nuevo. Y de nada nos sirve vivir en una apariencia. Esos son los fariseos. Recordemos el fariseo cuando fue al templo a orar, que había un publicano, ¿recuerdan? Dice el fariseo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano, porque yo hago esto y lo otro. No soy como ese publicano. Sin embargo, el publicano decía, ay Señor, perdóname de todo corazón. No se atrevía el pobre ni siquiera a levantar su rostro. Quiere decir, mis hermanos, que muchas veces tú y yo somos esos fariseos que andamos y nos gusta juzgar a los demás muchas veces. Vivimos juzgando a los otros, hablando de los demás, pero si ese cambio no se nota, si tú misma, ponte un termómetro en tu vida en este momento y empieza a analizar cómo está tu vida hoy. ¿Qué tú estás haciendo? Si estás pensando como hace 10 años atrás, entonces no has nacido de nuevo. Si estás haciendo las mismas cosas que hace 10 años atrás, cuando tú no conocías al Señor, entonces tú no has nacido de nuevo. Si sigues en los mismos vicios, entonces no has nacido de nuevo. Algunas personas, algunos jóvenes dicen, pero yo puedo tomar cerveza, yo puedo beberme unos tragos, unos traguitos, y eso no significa, eso no es nada. El mismo Jesucristo bebía vino, y fue a la boda y bebió muchísimo y convirtió aceite y naja en vino para que todo el mundo bebiera. Por eso algunas personas, yo escuché a una persona que dijo una vez que él podía ir a una discoteca y que él poder mantener su integridad espiritual, mantener su espiritualidad de cristiano. Y que él, con su comportamiento en la discoteca, él podía ser ejemplo y testimonio para otros, para que fueran transformados. Pero miren, mis hermanos, no podemos engañarnos. Cuando uno nace del agua y del Espíritu, nueva criatura es. Ya uno deja esos vicios. Por ejemplo, como tú en una discoteca, que hay una bulla tan grande que no se puede hablar, que hay que pegarse para que el otro te escuche, si acaso,
te llega a escuchar y con un humo, con una cosa, ¿cómo tú vas a dar ejemplo de vida y testimonio ahí? Si tú quieres predicar, tú tienes que esperar fuera de ese sitio, de ese lugar de pecado, esperar fuera, entonces, y empezar a predicar la palabra de Dios a todo el que vaya saliendo. Solamente así, porque no es verdad que tú dentro de un espacio de pecado, tú vas a dar un testimonio. Todo lo contrario. Si alguien nos ve en un sitio como ese, bebiendo también, por más sobrio que tú te mantengas, va a ser un antitestimonio realmente. O sea que realmente no es así, mis hermanos. Ya cuando tenemos ese cambio de vida, esa transformación, ya no nos vestimos de la misma manera también. A veces yo recuerdo que yo me ponía unos pantaloncitos para estar en la casa, porque mi mamá nunca me permitió ponerme pantaloncitos para salir. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que me mantuvo siempre ahí, con la soga al cuello, como decimos. Entonces, yo decía, pero mami, yo puedo estar con un pantaloncito corto en casa, eso no tiene que ver, yo no estoy saliendo. Sin embargo, yo después me di cuenta realmente que cuando yo fui transformando mi vida, o mejor dicho, cuando el Espíritu Santo de Dios fue transformando mi vida, ya esos pantaloncitos yo misma no los quería ni siquiera tener. Porque nuestra vida empieza a cambiar. A veces usamos ropa con los ombligos afuera, con las espaldas afuera, o faldas muy cortitas, de vestidos de tiritos, y todo eso habla de la transformación que debemos de tener. He visto, por ejemplo, personas que van a la iglesia, aquí no lo he visto, pero en algunas iglesias en mi país, República Dominicana, veía algunas personas con ropa muy decostada, con ropa de tirito, y de una vez los sacerdotes empezaron a concientizarnos que no deberíamos de andar así. Entonces, ¿qué testimonio estamos dando? Todo habla de ese renacer que tú y yo tenemos en el Espíritu. Si tú y yo hemos nacido de nuevo, cada palabra que sale de tu boca va a hablar de ese nacimiento. Cada pensamiento que tú tengas va a hablar de ese pensamiento, de ese nacimiento. Cada acción que tú tengas va a hablar de ese nacimiento. Así es que, mis hermanos, si concluyendo, el Señor nos dice hoy que tenemos que dejar el camino de oscuridad, empezar a vivir en el camino de la luz. ¿Y de qué manera tú y yo nos apartamos? Especialmente en este tiempo de Cuaresma y todos los tiempos de nuestra vida, ¿cómo nos apartamos de los momentos de oscuridad? Dejando el pecado, dejando los vicios, como te decía, apartándonos de las mentiras. Si hay personas que nos incitan o motivan a pecar, pues también apartarnos de esas personas. Muchas veces tenemos que renunciar de algunas personas, porque en vez de ayudarnos en nuestro camino de fe, lo que hacen es que nos atrasan. Así es que el Señor quiere y te está llamando en esta noche a que tú abras tu corazón y hagas un estudio profundo en tu espíritu, en tu interior. ¿Qué caminos tú estás viviendo? Si estás viviendo esos caminos de oscuridad, como nos dice San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1, nos dice, y el Señor que nos dio la vida cuando estaban muertos en nuestros delitos y pecados, nos ha dado vida nueva. Quiere decir que cuando tú y yo estábamos muertos en el pecado y el Señor nos sacó de esa situación, nos ha dado vida nueva. Hemos entonces nacido de nuevo. También nos dice San Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 9, nos dice, cuando uno ha nacido de nuevo, ha sido renovado espiritualmente y ahora es hijo de Dios por el derecho de este nuevo nacimiento. Quiere decir, mis hermanos, que cuando hemos nacido de nuevo, hay una renovación en nuestras vidas espiritualmente, y esa renovación espiritual, esa renovación interior, se manifiesta en todo lo que tú y yo hacemos, se manifiesta en todas las cosas.
Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, algunos 14, 15 años, una vecina le decía a mi mamá que yo parecía un sargento, que yo no saludaba a nadie, que yo siempre vivía guapa. Y realmente sí, muchas situaciones habían pasado en mi vida que me llevaban a vivir así. Sin embargo, cuando yo he ido creciendo, ¿verdad? En la fe, creciendo en el Señor Jesucristo, pues algo nuevo yo he manifestado. Esa vida de antes ha ido transformándose, esa amargura interior que se veía en mis ojos y que se manifestaba en mi apatía, fue transformada por nuestro Señor Jesucristo. Y cuántas cosas el Señor tiene para ti y quiere también transformarte, ¿verdad? Quiere que tú también tengas un nuevo nacimiento, ese renacer en el Espíritu Santo de Dios. Como dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, que tenemos esa vida nueva, entonces nacemos de nuevo, tenemos una vida diferente, una vida llena de alegría, y todas las personas se dan cuenta de ello, se dan cuenta de la vida que tú llevas, y tú eres testimonio para otros, y testigo, y empiezan a acercarse a ti, y empiezan a pedirte consejos en el Espíritu, y empiezan a pedirte que una prédica, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque ven que en ti hay un cambio, una transformación, que ha nacido verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, vamos a pedirle en este momento a nuestro Señor que transforme nuestras vidas. Vamos también a orar por todos los enfermos que ya mencionamos, y por ti también, tú que estás en tu casa, tú que tienes necesidades y situaciones, tú que vas a anotar, a escribir también en nuestro chat, también por esas intenciones que desde ya tú vas a poner y por las que están en tu corazón, también le pedimos al Señor. Vamos a pedirle al Señor en este momento que nos limpie, que nos llene de su presencia, que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo que es quien se encarga de darnos vida y vida en abundancia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos permita nacer de nuevo. Dile al Señor: Señor, yo no quiero ser igual. Yo quiero nacer de nuevo en este tiempo, Señor. Yo quiero recibir tu Pascua, recibir tu resurrección, mi Señor, con un cambio en mi manera de ser, con un cambio en mi manera de pensar, con un cambio en mi manera de comportarme, Señor. Yo quiero que los demás noten que tú me has hecho nueva criatura. Señor, yo sé que no es fácil cambiar. Sé que no es fácil dejar la vida de pecado, dejar la vida que me acomoda. No es fácil, pero sé que de tu mano y con el Espíritu Santo de Dios podré lograrlo. Yo sé que podré ser nueva criatura. Yo sé que podré alejarme de los vicios que me atan, de esa vanidad que lo único que muestra es el vacío que hay en mi interior. Ven, Espíritu Santo de Dios, una vez más y capacítame. Yo quiero ser nueva criatura. Quiero vivir la vida nueva que Jesús ha traído para mí. Esa vida abundante. Oh Espíritu Santo de Dios, capacítanos en este momento. Y también te pedimos por cada uno de estos enfermos, todos estos enfermos que necesitan de ti, que claman día y noche por su salud física, su salud espiritual, su salud emocional.
Oh Jesús, así como tú sanabas, andabas por el mundo, sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos, multiplicando los panes. Asimismo, Señor, creemos en ti y hemos decidido andar estos caminos de fe. Hemos decidido creerte a ti, Jesús, creer que tú tienes el mismo poder. Por eso, ven y derrámate una vez más, Señor. Ven y derrámate con tu amor, derrama tu fuerza y tu poder, derrama tu Espíritu Santo. Ven y visita cada enfermo, ven y visita cada hogar, Señor, cada persona que está escuchando en este momento esta oración. Ven y sana sus heridas, cura sus enfermedades, rompe sus cadenas, libéralos, Señor Jesús. Dales una vida nueva. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Creemos en ti, así como Abraham creyó en ti y se ganó el título del Padre de la Fe. Así nosotros, como hijos de Abraham, creemos en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu nombre. Todo honor y toda gloria para ti, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu mensaje. Porque sabemos que tu Espíritu Santo dará los frutos en nuestro interior y nos va a capacitar para vivir esa vida nueva que ya tú has traído y ganado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Danos tu bendición en esta noche. Bendice cada hogar, cada persona, cada enfermo y dales la paz. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final, una vez más, de nuestro programa Caminos de Fe. Por estos canales, Promesa MRC, a las 7 de la noche es nuestra cita, tú y yo, aquí con nuestro Señor Jesucristo. Y todos juntos para que sigamos orando y profundizando, ¿verdad?, en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos dice. Y para que nuestras oraciones lleguen al trono celestial y sean contestadas.